inconstitucionalidades en el marco de estas otras propuestas que ha hecho el gobierno en ese proyecto? A ver, vamos a hablar de los allanamientos, ¿no? Para no hablar en general, de los allanamientos. Hoy el mismo Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, establece 7 formas de allanamiento. 7 formas de allanamiento, de las cuales dos, solamente dos, requieren de autorización judicial previa. Las 5 posteriores no requieren de autorización judicial previa. ¿Por qué razón? Porque se entiende que son operaciones policiales o investigativas realizadas en caliente. Es decir, cuando una persona está fugando, cuando lo que se trata es de evitar que se cometa un delito que se sabe que se está cometiendo en un lugar determinado, se permite el allanamiento sin orden judicial. Lo que se está introduciendo en este proyecto de ley es una forma adicional de allanamiento para casos como los que están previstos ya en el Código Orgánico Integral Penal, es decir, casos de persecución en caliente o de identificación de lugares donde se están cometiendo delitos, donde el bloque de seguridad tendrá que coordinar con la Fiscalía General del Estado y con las autoridades judiciales para que se realicen estos allanamientos y luego los allanamientos tengan un control que pase a los jueces especializados que se están creando para el delito o para los delitos estos que se cometen dentro del contexto de un conflicto armado. Cosa que también es importante tener en cuenta, ¿no? No es que estos casos se aplican a todos los delitos, no es que se aplican a las violaciones, a los robos, a las extorsiones, a las estafas. A las extorsiones sí, perdón, pero no a las estafas, ¿sí? No se aplican a esos. Hay un régimen diferenciado para los casos de delitos que se cometen por parte de los grupos delincuenciales organizados, de las personas que pertenecen a los grupos delincuenciales organizados, previa a la declaratoria de un estado de conflicto armado interno por parte del Ejecutivo y dentro de los límites territoriales y los límites de actuación de esos grupos delincuenciales organizados. Entonces, por ahí las suspicacias que existen no tienen sino o bien falta de información y de conocimiento o bien una mala intención de no permitir, de bloquear un mecanismo necesario, extraordinario por supuesto, pero necesario frente a una crisis también extraordinaria que es la que estamos viviendo en el país. O sea, es decir, a su criterio, doctor, usted que ha leído bien el proyecto, no hay ninguna ilegalidad o inconstitucionalidad en el proyecto enviado por el presidente Novoa. Algunas cosas. Por ejemplo, yo sí creo que es indispensable que la Asamblea regule de mejor manera cuál es la definición de participantes indirectos, porque el proyecto se refiere a aquellos participantes directos de los grupos delincuenciales organizados y también los indirectos. Entonces es necesario que se establezca cuándo se debe considerar que alguien participa de manera indirecta, ¿sí? Y básicamente alguien participa de manera indirecta cuando debiendo saber se hace el que no sabe, pero sin embargo presta su colaboración, para ponerlo, digamos, en palabras comprensibles, ¿no es cierto? No ahondar en tecnicismos jurídicos. Ahí es cuando alguien puede ser definido como participante indirecto, pero dolosamente conocedor de que su participación está beneficiando a las actividades de un grupo delincuencial organizado. Ahí cabe entonces hablar de participantes indirectos. Y esto hay que definirlo, la Asamblea tiene que definirlo. La otra cosa que la Asamblea debería también definir es que las detenciones que en este mismo momento en el proyecto se aprueban, que se ordenen, que se dispongan por el bloque de seguridad, no podrían ordenarse directamente por el bloque de seguridad, tendrían que pasar primero por la solicitud del fiscal especializado en delitos de conflicto armado y luego por la autorización del juez especializado en delitos de conflicto armado, guardando mecanismos suficientes de confidencialidad para que no se filtre la información, porque ese siempre ha sido el riesgo, ¿verdad? Pero que tengan que ver con una orden judicial y una autoridad jurisdiccional, no necesariamente por una autoridad administrativa como sería el bloque de seguridad, porque eso sí sería o sí generaría tensiones con la Constitución que ordena que nadie puede ser detenido sin orden de autoridad judicial competente. Entonces, cosas así son cosas que se tienen que afinar en el proyecto, pero yo no veo o no participo, mejor dicho, de la alarma generalizada que tienen ciertos puristas ortodoxos que quieren o que pretenden que el Ecuador vivimos el paraíso que antes fue, la isla de paz que antes fue, el mundo ideal lleno de personas virtuosas en el que deben aplicarse las cosas con pureza química. No, no, no. Aquí estamos frente a una crisis que es profunda, que es extrema, que es extraordinaria, en la cual hay que ser creativos para buscar mecanismos eficaces que permitan lidiar contra eso, principalmente, que es la economía ilegal. Usted tiene hoy día mismo, y la ciudadanía sabrá darme la razón en esto, tenemos que todos los días crecen exponencialmente los homicidios y crece la violencia. Se detienen a miembros de las bandas delincuenciales, se los pone en la cárcel, pero el fondo del problema, que es la fuente de la que se alimentan los recursos que permiten financiar todas estas actividades, no se ataca.
Eso es lo que se pretende atacar con este proyecto. Y hay que ser lo suficientemente flexibles y lo suficientemente abiertos de mente para aceptar que se puedan incorporar ciertas cosas y ciertos tratamientos diferenciados para esta clase de delitos y para esta clase de delincuentes, sin que eso signifique vulnerar ni los derechos humanos ni romper con los tratados internacionales sobre derechos humanos que el Ecuador ha firmado. 8:16, doctor. Entonces, ¿no se estaría vulnerando los derechos humanos? Porque también se ha visto bastante colectivos de derechos humanos oponiéndose a este proyecto de ley. Sí, a mí me parece también que ahí hay que tener moderación con el tema político, ¿no? Los fanatismos políticos o los activismos fanáticos tienen que moderarse frente a las realidades que el Ecuador vive. Es necesaria una agenda nacional en la que todos nos pongamos de acuerdo en que es necesario lidiar contra la delincuencia organizada, porque nos está sometiendo a todos, a los organismos que defienden o que se proclaman defensores de derechos humanos y también a los ciudadanos de a pie y también al resto de personas. Entonces, aquí es necesario hacer una agenda de país para entender aquellos sin fanatismos y sin flexibilidades teóricas, digamos, que es lo que normalmente tienen los académicos que opinan desde esas áreas, ¿sí? Pero en todo caso no es verdad que se estén vulnerando los derechos humanos, no es verdad que se esté dando un patente de corso a las fuerzas de seguridad para violentar los derechos humanos, están expresamente excluidos, por ejemplo, del famoso y tan cacareado tema de los indultos anticipados. Están excluidos precisamente los delitos que tengan que ver con graves violaciones a los derechos humanos, los delitos que no tengan que ver con el ejercicio de las funciones de los militares y de los policías dentro del conflicto armado interno. Los excesos de poder no están amparados ni por la ley, ni están amparados por el beneficio de los indultos anticipados que se establece en la ley, que no es sino materializar o poner en el papel una facultad que el presidente de la República efectivamente tiene y que además la Constitución dice que se ejercerá de acuerdo con la ley, precisamente por eso está reformándose la ley. Entonces, estas cosas están excluidas de ahí, se hace expresa mención al respeto y a la garantía de los derechos humanos. Obviamente, en un conflicto armado, las posibilidades de que dentro del conflicto existan excesos no son nulas. De hecho, aún sin conflicto armado, la lucha contra la delincuencia implica el riesgo de que se puedan cometer excesos. Pero esos excesos tienen que ser establecidos por las autoridades competentes para saber si son delictivos y si además de ser delictivos vulneran derechos humanos son más gravemente delictivos y tendrán que ser sancionados como se están sancionando ya casos donde están en cuestionamiento precisamente las actuaciones indebidas, arbitrarias o pasadas de las funciones que han realizado miembros de las Fuerzas Armadas. 8:18, doctora. A mí me llamó mucho la atención porque yo no soy experta en temas constitucionales, tampoco soy abogada, pero recordaba yo la consulta popular en la que nos preguntaron, ¿no?, el tema de las armas incautadas, que sean parte de las policías y militares, también de incrementar penas en ciertos delitos. Y en este proyecto de ley también se vuelve a incluir nuevamente estas dos aristas. ¿Esto ya no nos preguntaron, esto ya no está establecido o es que recién comienza el tema del proceso legal? Claro, es que hay que aterrizarlo en ley, ¿no? Lo que se aprobó en la consulta popular e incluso lo que no se ha aprobado en la consulta popular tiene que ser otra vez objeto del debate democrático, del debate en el foro donde tienen que debatirse las leyes, que es en la Asamblea Nacional, y ahí es donde tiene que dilucidarse cuáles son los aspectos, donde tiene capacidad y competencia el legislador para fijar cuáles son las condiciones. Condiciones como el incremento o el establecimiento de penas, condiciones como las reglas que se fijan para procesos penales, condiciones como la introducción o no de nuevos tipos de penales delictivos. Todas estas cosas tienen que ser debatidas en el seno de la Asamblea Nacional. El punto aquí es que estas cosas tienen conexión estrecha, por eso el trámite expedito y rápido que se da al proyecto de ley urgente, tienen conexión estrecha porque funcionan como medios para conseguir un fin económico, que es el que yo al inicio de esta entrevista lo había dicho, ¿no?, que es evitar las distorsiones que producen las economías ilegales y los dineros calientes en la economía formal. Y aquí no hay que darnos demasiada vuelta. Por ahí está justificado el hecho de que sea un proyecto que se tramita con el trámite que se le está dando. Doctor, y sobre la reforma al 534.1 del Código Orgánico sin medidas sustitutivas a la prisión preventiva, es algo que también ha generado críticas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Digamos que los críticos tienen que leer el Código Penal. El Código Orgánico Integral Penal establece la sustitución, la posibilidad de sustituir la prisión preventiva solamente para los delitos no graves.
es decir, para aquellos delitos que tienen un máximo de pena de 5 años de privación de la libertad. Los delitos que son graves y cuyas penas exceden de 5 años de privación de la libertad nunca, jamás han sido susceptibles de sustitución de la prisión preventiva. Por lo tanto, que se introduzca un nuevo delito, que es el delito de pertenencia y de participación en un grupo delincuencial organizado para ejecutar tareas de un grupo delincuencial organizado que está sancionada con una pena superior a 5 años, por obvias razones, incluso sin incluir esta reforma, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, no es susceptible de sustitución de pena, como no lo es el peculado, como no lo es el asesinato, como no lo es la violación, como no lo son en general los delitos sexuales. Si se dicta prisión preventiva hoy mismo en esos delitos, no es posible que se sustituya. De manera que las alarmas por ahí provienen de un profundo desconocimiento de lo que significa el sistema penal y el sistema procesal penal. 8:21, 8:21. Doctor, también el otro tema de policías y militares no irán presos por cumplir su deber. Y también ha pegado a esto los indultos. Ayer escuchaba a la señora Paula Cabezas, asambleísta reelecta, que decía que eso es clave para dar a entender de que el policía y el militar puede hacer lo que le da la gana en cuanto a refiriéndose por la muerte de los niños en las Malvinas. Claro, a ver, ¿qué es lo que dice la norma en cuanto a esto? Dice policías y militares que se encuentren en actos de servicio, que ejecuten un acto de servicio mientras dure la investigación, porque se presuma que este acto, o porque se sospeche, mejor dicho, inicialmente, que este acto de servicio pudo haber implicado un exceso en el uso de la fuerza, no tienen por qué ir detenidos hasta que se tramite el proceso en su conjunto. Pero esta es una regla que se aplica hoy día a todos los procesados, se aplica a todos. La prisión preventiva no es la regla, es la excepción. Lo dice la Constitución, lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, si Juan, Pedro, María, usted o yo cometemos un delito, la regla no es que vayamos presos. La regla es que nos defendamos en libertad hasta que se sancionen o que se establezca la sanción correspondiente. De los militares, igual. De los militares, ya en el año 2021 y en el año 2023 se hicieron reformas al propio Código Orgánico Integral Penal a través de leyes especiales que se dictaron en esas épocas que establecieron tratamientos específicos para militares y policías, en los cuales se establecía que la prisión preventiva no va a ser la regla en el caso de ellos y que pueden defenderse en libertad, eso sí, manteniendo la obligación de presentarse, no salir del país, mientras duren las investigaciones. Esto es obvio porque aplica a todos los ciudadanos y más a los militares y policías que están en el ejercicio de unas operaciones que por su naturaleza son riesgosas, ¿sí? Y que en la ejecución de esas operaciones riesgosas pudiera sospecharse que cometieron un acto de exceso de poder. Mientras dure la investigación, ellos tienen que defenderse en libertad, como todos deberíamos tener la posibilidad de defendernos en libertad, siempre que nos establezcan criterios que impliquen que estamos amenazando el proceso judicial. Por eso es que, al contrario de todos los ciudadanos, para todo el procedimiento penal ordinario, se establece este nuevo sistema, un sistema diferenciado, para los miembros de las bandas y grupos delincuenciales organizados, a los que en cambio se revierte la situación. Para ellos sí la prisión preventiva debe ser y va a ser la regla, porque ellos sí tienen potencial de amenazar a jueces, de amenazar a víctimas, de amenazar a testigos, de corromper el proceso, de fugarse. Posibilidades que ni usted, ni yo, ni ninguno de los otros procesados tienen, porque ellos pertenecen a una estructura delincuencial que tiene este poder y esta capacidad. Entonces hay que diferenciar claramente entre el tratamiento que se da a los unos y el tratamiento que se da a los otros, ¿sí? Siempre y cuando sea un tratamiento basado en cuestiones que no tienen que ver con discriminación, sino en condiciones particulares y especiales de la peligrosidad de los grupos delincuenciales y de tratamiento diferenciado que tiene que darse a policías y militares que se presume que están actuando dentro del ejercicio de sus competencias. ¿Que esto signifique una patente de corso para que militares y policías hagan lo que les parezca? No, no es verdad. Igual van a ser sancionados si se llega a determinar luego de un proceso penal que se han excedido en sus funciones. 25 minutos, doctor. En conclusión, ¿es buena, es mala, tiene ventajas, desventajas? Lo hemos escuchado desde su experticia, pero para que nuestros amigos oyentes escuchen desde su profesión, ¿es ventajosa, no es ventajosa, tienen contras? ¿Cómo poder concluir con ese proyecto de ley? Creo que no vulnera la Constitución,
creo que es más allá de necesaria, es indispensable si lo que se quiere es efectivamente hacer algo distinto a lo que se ha venido haciendo para luchar contra la delincuencia organizada. Y creo que además es perfectible, creo que se le puede mejorar con muchas cosas, como las que acabo de decir y otras más. Es perfectible y para eso justamente es que está discutiéndose en la Asamblea. Ojalá en la Asamblea tengan la predisposición y la apertura de escuchar a quienes hacemos aportes para que se pueda refinar estos conceptos. Y también, obviamente, que se escuchen los argumentos disidentes, pero que se los escuche siempre privilegiando cuál es la necesidad y la urgencia que se tiene en este mismo momento de hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo, porque está claro que lo que se ha venido haciendo y la forma en la que se ha venido aplicando el sistema de justicia no ha dado resultados en esta tarea de lucha contra la delincuencia organizada. Perfecto. 8:26. Le agradecemos el tiempo y el espacio, doctor Stalin Raza, analista constitucional. Hemos dialogado desde el tema de leyes, reformas, justicia, con este proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Noboa. Gracias, doctor, por el espacio. Que tenga excelente día. Muchas gracias. Siempre a la orden. Hasta luego. 8:26. Clave escuchar a los expertos. Claro, un hombre estudioso, el doctor Stalin Raza, constitucionalista. Vea, así es como se debe dar una explicación, porque a veces nos aventuramos a decir